compañera que se le falleció la hermana ayer, me acuerdo ahora el nombre. Así que la vamos a poner en oración, y otra que estaba cuidando a su mamá enferma, así que vamos a poner a todos en oración, a todas nuestras familias, a todos los que nos permiten estar en este espacio y ocuparse de la comida, por ejemplo. Claro. Claro. Si no, si no. Les vamos a pedir una llamadita a todos. Si pueden poner en el chat para que podamos compartir con Patricio Bolton, que nos va a acompañar hoy, desde qué lugares están siguiendo la transmisión. Ahí en el chat vamos escribiendo. A ver, hay alguien que está preguntando. El link para unirse al chat. Bueno, ahora lo pongo en el chat. Mira, Patricio, de todos lados, desde Cañada de Rosquín, Los Pagos de León Gieco, muy bien. Tucumán, Mendoza, Chipoleti, Ecuador, Comodoro Rivadavia. Miren, qué hermoso todos los. Buenas noches a todos y a todas. Ahí les puse también en el grupo de WhatsApp el link, por si a alguien le falta. Yo se lo estoy poniendo en el chat. Buenísimo. Ahí va. Desde la base naval Puerto Belgrano también nos siguen. Desde Corrientes. Andrea, para que Fabiana entre, pasale el link por donde entraste vos. Qué raro. Ah, bueno, yo pensé para reenviarle, ¿le puedo reenviar el mail? Sí, porque dice que ha tenido problema con el mail que ella inscribió. Qué raro. Estuvo ella en la primera clase y todo. Ah, es bueno. más, ahora se va a conectar también. Bueno. Bueno, mil gracias. No, por favor. Bueno, vamos comenzando, si quieren, ya somos 86. Vamos a compartir la oración, nos va a acompañar con la lectura Eugenia, y bueno, todos la hacemos para adentro en el corazón, y poniendo esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Poniendo en intención por todos los que nos han pedido oraciones y bendiciones para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforma en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reaviva en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrama en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios, bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Gracias, Roxy. Bueno, para presentar a Patricio Bolton, que es el expositor que nos va a acompañar hoy para zambullirnos en la pedagogía de Paulo Freire, el padre Pablo Ardiles. Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Es muy lindo ir viendo en el chat desde toda la Argentina presente, de norte a sur, poder compartir con y bueno, también poder compartir con Patricio Bolton, ¿sí? Que nos va a acompañar hoy, y que recién le decía que
más que leer un currículum de Patricio, de Pato, como le decimos lo que lo conocemos un poquito más bien compartir una biografía, ¿no? Entonces, Pato, que estás por ahí, compartirnos cómo surge tu pasión por Pablo Freire, de dónde sos, dónde has nacido, cuánto hace que estás en este campo de la educación, y dentro de la educación, cuál es tu pasión como investigador y como y en calidad de reflexión de la educativa. ¿Estás por ahí, Pato? Acá estoy. Acá está. Muy bien. Bienvenido, Bueno, Pato. muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por esta invitación. Mi nombre es Patricio Bolton, como les decía Pablo. Soy de Santa Fe. Nacido en Santa Fe, tengo 54 años y estuve en una congregación religiosa, la comunidad de La Salle, durante 32 años. Cuando tenía 17 años terminé el secundario y me fui a vivir con los hermanos de La Salle a La Matanza, González Catán. Y ahí me inicié en el magisterio como maestro y siempre la preocupación era el tema de cómo enseñarle mejor a los sectores populares. Y ahí empecé a profundizar en Paulo Freire, que ya en el secundario tuve la suerte de encontrarme con una mujer, un hermano. Cuando yo tenía 15 años, un hermano de La Salle nos llevaba a dar apoyo escolar a los alumnos del secundario, y una señora voluntaria nos reunía a los estudiantes de 15, 16 años, y nos invitaba a que le compartiéramos qué cosas veíamos, qué cosas encontrábamos en los sectores populares, cómo nos iba con nuestras prácticas de apoyo escolar, y nos daba frases para analizar lo que hacíamos. Y esa señora muchas veces nos daba frases de Voss, de Gutiérrez, del Evangelio, de Paulo Freire, de Ernesto Cardenal, y ella para mí fue como la que dejó prendida una llama que después en La Matanza y en el profesorado y en la universidad y en los distintos estudios fui profundizando. Siempre he leído a Freire y he escrito mucho sobre él, porque creo firmemente en su pedagogía, junto a muchas otras pedagogías que nos pueden ayudar a humanizar la educación. Bueno, Pato, muchas gracias. Doy fe de esa pasión. Hace poquito estaba en la Feria del Libro presentando también una hermosa obra, Educar la vulnerabilidad. Así que bueno, va a ser una alegría y un gusto escucharte. Este espacio de formación, llaman Pedagogías en Diálogo. Nosotros lo que buscamos es entrar en diálogo, escuchar los grandes autores, ¿no? Más Paulo Freire, que es netamente latinoamericano, y después de ahí los alumnos nos van acompañando, van haciendo un proceso de síntesis, y después poder de alguna manera tomar criterios, acciones, líneas de trabajo que puedan ayudar en un proceso de renovación en la catequesis, ¿no? Así que bueno, va a ser una alegría para nosotros escucharte, así que bueno, somos todos oídos para escucharte a tu hora. Bueno, muchas gracias. Primero, se me ocurría antes de comenzar como darnos unos 3 minutitos, 4 minutitos,
para que cada uno pueda recordar. Seguramente todos los que estamos acá, alguna aproximación hemos hecho a Freire, ¿eh? Hemos leído algún libro, hemos escuchado, quizás hasta lo hemos escuchado cuando ha pasado por la Argentina. Yo les estoy compartiendo ahí en el WhatsApp, en los mensajes del Meet, les estoy compartiendo un link. En ese link hay una carpeta y dentro de la carpeta lo que les he compartido es un PDF que dice Freire, libros e índices. Ese archivo tiene las tapas de la gran mayoría de los libros de Freire en español y los índices de sus libros. Son las 20:14, les propongo si quieren hasta las 20:18, 4 minutitos, mirar el índice, mirar ese archivo, lo que puedan, recordar los libros, los nombres de los libros, recordar un poquito los índices, los temas de los que hablaba, anotar algunas palabras de las que vamos viendo ahí, para después entrar en lo que les quería presentar y compartir en esta tarde. Así que si quieren, ahí tienen el link, nos tomamos unos minutitos y hojeamos de qué hablan esos títulos, de qué hablan esos índices de Freire. Tomamos nota de alguna cosa. Algunos están diciendo que no pueden entrar al link, pero acuérdense que ese archivo se los mandamos por el grupo de WhatsApp hoy a la tarde, así que lo pueden abrir por ahí también. Tienen que abrirlo nada más.
Bueno, hay mucho para ver, se los dejo para que ustedes después lo sigan viendo. Lo primero que quería contarles de Freire es esto, su vastísima obra. Eso es casi la totalidad de su bibliografía en español. Después tenemos toda su bibliografía también en otros idiomas. Pero Freire, en primer lugar, y una cosa que me parece que está bueno para pensar para la catequesis, en primer lugar es alguien que reflexiona sobre la propia práctica, y eso me parece fundamental. Es decir, para la práctica educativa, para la práctica pastoral, para la práctica catequística, para la educación formal, la educación, cultivar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica, escribirla, pensarla con otra, ponerle preguntas. La construcción pedagógica de Freire es su vida misma. Lo primero sólido que escribe, que es la obra más contundente conocida por él, que es La pedagogía del oprimido, y quizás la obra de pedagogía más leída en América Latina, la escribe alrededor de sus 50 años. Él nace en el año 21 y escribe Pedagogía del oprimido en el 70. Es una persona que permanentemente está escribiendo, está reflexionando, está compartiendo borradores, está dialogando, está preguntándose con otros. Eso como primera cosa, como introducción, que siempre me ha despertado curiosidad, admiración y al mismo tiempo deseo de hacer algo por ese lado, de reflexionar la práctica, ya sea catequística, pedagógica, educativa, las prácticas que tenemos adelante. ¿Qué decir como clave de la pedagogía freiriana? Y se me ocurren tres cosas que nos pueden ayudar a pensar la catequesis. La primera palabra que me parece que es clave de Paulo y de su pedagogía es la palabra realidad. Paulo es una persona que está todo el tiempo mirando la realidad. Desde pequeño, en los libros que él hace, su autobiografía, como A la sombra de ese árbol, como Cartas a Cristina, como Cartas a quien pretende enseñar, incluso Pedagogía de la Esperanza, en muchas obras él hace alusión a ser una persona que está permanentemente, desde pequeño, despierto a qué es lo que pasa alrededor mío. ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Qué es lo que le pasa a mi mamá que se va empobreciendo? ¿Qué es lo que le pasa a mi familia que se va empobreciendo? ¿Qué le pasa a mis vecinos que se van empobreciendo? Paulo es un hombre muy sensible. Y de hecho, su pedagogía y esto que llamamos muchas veces educación popular freiriana, tiene como punto de partida, bueno, siempre se parte de la realidad. Siempre se educa desde la realidad, se empieza preguntando por la realidad. La realidad es el punto de partida. Paulo empieza a meterse en cuestiones educativas desde muy joven, primero en la educación secundaria, después en talleres culturales, después en la universidad. Lo que lo lanza a ser conocido es sus campañas de alfabetización de adultos, que él empieza con ese ejercicio de leer la realidad, y la realidad que él lee es la realidad de opresión del norte de Brasil, y entonces a partir de eso empieza a pensar de qué manera la alfabetización puede ir unido a los procesos de alfabetización y de liberación y de mayor vida y de mayor dignidad para las personas. La segunda palabra que me gustaría compartir para pensar quién es Paulo y su pedagogía es la palabra cambio y transformación. Paulo educa para transformar. Paulo mira la realidad para que la realidad sea distinta. Paulo cree que la realidad puede ser distinta.
Paulo tiene esperanza todo el tiempo. La apuesta pedagógica, la apuesta educativa, es siempre una apuesta esperanzadora. Ahí había alguien que comentaba una frase justamente bastante conocida de Pedagogía de la Esperanza, Marina la compartía. Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate, pero sin el embate, la esperanza como necesidad. Pablo es un hombre muy esperanzado y él sabe que la realidad puede ser distinta por la misma práctica humana, por la misma práctica educativa, y nosotros podemos decir por la misma práctica catequística. La realidad debe ser modificada. La historia no es, sino que está siendo. El mundo no es, sino que está siendo. El hombre no es, sino que está siendo. Y esa cosa de esa antropología permanente a la que alude Paulo de el hombre está llamado a ser más. Hay una apuesta permanente por la esperanza y una apuesta permanente en que el mundo puede ser distinto, la sociedad puede ser distinta, las relaciones pueden ser distintas. Paulo es un hombre profundamente democrático y apuesta por una sociedad democrática de relaciones horizontales, y eso es lo que lo mueve todo el tiempo. A Paulo le duele mucho la desigualdad, le duele mucho la opresión, le duele mucho los esquemas de colonización internalizados en las personas, le duele el oprimido internalizado, como él dice, y pone esperanza en que las personas puedan vivir de otra manera, relacionarse de otra manera, entenderse de otra manera. Esa es entonces la primera palabra, realidad, la segunda, transformación. Para Paulo no hay proceso educativo que no parta de la realidad. Para Paulo no hay proceso educativo que no busque la transformación. Y la tercera cuestión que quería compartirles de Paulo es que esa realidad tiene que ser abordada, la tercera palabra es conocimiento, o saberes. Esa realidad tiene que ser entendida con saberes que nos ayuden a entenderla. Esa realidad tiene que ser transformada con saberes y conocimientos que nos ayuden a ser transformados. El conocimiento es fundamental para Paulo. No hay manera de entender el mundo si no es con nuevos conocimientos. No se puede entender la realidad si no es con nuevos conocimientos. Es a partir del conocimiento que uno puede entender la realidad, es a partir del conocimiento que uno puede transformarlo, es a partir del conocimiento que uno se acerca a la realidad y la puede mirar con ojos más críticos. Si no hay un conocimiento crítico, no hay un acercamiento crítico a la realidad. Si no hay un conocimiento democrático, no hay una transformación democrática de la sociedad. Entonces, Paulo es un enamorado del saber y de todo lo que tiene que ver con la transmisión y la construcción del saber. Para Paulo el saber es humanizante y es humanizador y forma parte de la cultura misma y de la vida misma de los seres humanos. Y en la medida en que ese saber es sistematizado, compartido, socializado, promovido como derecho, difundido, en ese sentido, ese saber permite que ese horizonte de transformación pueda ser acontecido. Si alguien me pregunta hoy, ¿cuáles son las ideas centrales de la pedagogía de Paulo? Yo diría estas tres palabras: realidad, transformación y conocimiento. En esas tres palabras a mí me han ayudado y me ayudan para sintetizar lo vasto de todo su conocimiento y lo vasto, sin querer encorsetar todo ahí, pero lo vasto de toda su producción intelectual, de toda su propuesta pedagógica. Para Paulo,
no hay diferencia entre lo que se vive como persona, como sujeto religioso, y él varias veces se define como sujeto religioso, para Paulo como sujeto creyente, como sujeto con fe. De hecho dialoga muchas veces con teólogos, dialoga con teologías. Para Paulo no hay un divorcio entre esta es mi postura pedagógica, esta es mi postura existencial, este es mi planteo didáctico. Para Paulo hay una unidad muy grande entre lo que se es como persona, de lo que se es como educador, de lo que se es como ciudadano, de lo que se es como intelectual, de lo que se es como docente, de lo que se es como militante. Y estas tres cuestiones de ser sensible ante la realidad, buscar un horizonte de transformación y justicia y democracia para todos, y hacerlo a través de conocimientos y saberes que nos ayuden a vivir mejor, lo vive en todos sus ámbitos, no solo como planteo pedagógico. Valga esta aclaración de que para Paulo conocimiento no es el conocimiento académico, conocimiento es todo aquello que surge en la experiencia vital y que es sistematizada y que nos ayuda a entender mejor el mundo. El saber es aquella sistematización de nuestra experiencia del vivir juntos. Entonces, él le pone la palabra saber a cuestiones que van mucho más allá de lo académico, de lo que estamos acostumbrados a pensar conocimiento como lo que enseña la escuela. Para Paulo, conocimiento es esa sistematización del pensamiento que hace el ser humano y que construye junto a otros. Muchos se acordarán de las cartillas de alfabetización que están en su libro de Educación como Práctica de la Libertad, y él, una de las primeras cartillas que trabaja es esa idea de, ahí les compartía en el drive que ustedes tienen, le compartía varios libros de Freire, en uno está ese Educación como Práctica de la Libertad, y van a ver que en las cartillas, uno de los primeros conceptos que trabaja con aquellos estudiantes es la cultura es lo que creamos entre todos en la relación. Y el conocimiento es la sistematización de nuestro modo de ser en el mundo, de nuestro modo de estar en el mundo, de nuestro modo de venir siendo en el mundo. Entonces, el conocimiento es ponerle palabra a cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo nuestros sentidos de vida, hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos, qué buscamos, qué deberíamos buscar, qué es lo bueno, qué es lo malo. El conocimiento es eso que va surgiendo de las preguntas vitales del ser humano. Hay un conocimiento que está más sistematizado y elaborado, que es estas respuestas que han ido dando otros a estas preguntas vitales que tiene el hombre permanentemente. Yo creo que estas tres palabras, realidad, transformación, conocimiento, también son muy interesantes para pensar prácticas catequísticas. Prácticas catequísticas que parten de la realidad, prácticas catequísticas que desde el anuncio del Evangelio buscan la transformación y el cambio, prácticas catequísticas que ponen y construyen un conocimiento de fe, un conocimiento de vida, un conocimiento de realidad, y que lo ponen a dialogar. Hasta acá, entonces, como una primera cosa, lo primero que les compartía era esta primera idea. Entonces, Paulo, un hombre que sistematiza y construye su reflexión en el ejercicio mismo de reflexionar. Paulo no es un estudioso que está sentado en el escritorio. Paulo es un hombre que camina. De hecho, caminó casi el mundo entero. Paulo es un hombre que daba clases en Recife, que caminaba en los barrios de Amarele, que daba talleres culturales en los garajes, que se fue a alfabetizar a las campañas de alfabetización al norte de Pernambuco, que fue a Chile, que trabajó en el Ministerio de Agricultura, que viajó a África y también acompañó
Paulo camina y en ese caminar y dialogar va construyendo su reflexión. No es un hombre de solo lectura o de solo estudio erudito. Es un hombre que piensa su propuesta pedagógica y educativa en la reflexión del hacer. De hecho, se acordarán muchos que Paulo insiste en esta palabra praxis, la combinación de la teoría con la práctica. Para Paulo no hay práctica que no tenga una teoría dentro, ni una teoría que no sustente una práctica, ni una teoría que después devenga práctica, ni una práctica que no pueda a sí mismo construir teoría. Eso es lo primero que les compartía, y luego lo segundo, estas tres palabras como ejes centrales de su pedagogía. Una cosita más: realidad, transformación y conocimiento. Para pensar el hombre Freire y para pensar su propuesta pedagógica, que también nos pueden ayudar a decir de qué manera interpela la catequesis. Una cosita más y abrimos a un pequeño intercambio, si les parece. Les traigo a colación, y muchos lo habrán leído recién en los títulos de los libros, y muchos lo habrán visto y lo recordarán, las palabras que él usaba cuando hablaba de pedagogía. Paulo utiliza la palabra pedagogía problematizadora, ¿se acuerdan? Pedagogía problematizadora, pedagogía de la liberación, pedagogía de la pregunta, pedagogía de la indignación, pedagogía concientizadora, pedagogía dialógica. Si uno se pone a pensar en todos los adjetivos que Paulo le pone a la palabra pedagogía: dialógica, problematizadora, de la pregunta, de la indignación, de la liberación, concientizadora, son todas palabras que guardan relación con esto que decíamos antes: mirar la realidad, buscar su transformación a través de un saber que se construye juntos. La pedagogía problematizadora busca problematizar la realidad, problematizar el conocimiento, problematizar los horizontes de sentido hacia los que queremos caminar. Lo dialógico tiene que ver con dialogar sobre los sentidos internalizados, y así con cada uno de estos calificativos que Paulo emplea para la palabra pedagogía. Cuando uno toma todos estas expresiones que utiliza Paulo para referirse a pedagogía, siempre está combinando y mirando desde algún lugar distinto esta cuestión de realidad, transformación, conocimiento. Si les parece, hasta aquí podemos compartir alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. Ahí Marina dice: me encanta Freire, especial esto de caminar y teorizar, hacerlo juntos. Muchas gracias, Marina. Ahí Alejandro. Ahí está Lale Boruce, que quiere hacer una... Sí, de la lectura de Freire me queda siempre esto de que esa mirada, me parece que decías vos hoy, es muy profunda hacia el hombre, ¿no? Y al que se le da la palabra en esa pedagogía dialógica, ¿no? Que tiene mucho que ver con la catequesis esto, ¿no? Porque al hombre se lo mira en su profunda espiritualidad, digamos, ¿no? Y me parece que Freire en eso nos abre un camino en esta pedagogía dialógica de darle la palabra al otro, porque el otro tiene el espíritu, ¿no? Tiene para construir juntos los saberes, ¿no? Digamos, me parece que como una mirada profunda ahí para la catequesis que nos ayuda a encontrar en la dignidad del otro, porque es un ser espiritual, un ser que tiene interioridad y es capaz de pronunciar la realidad, de construirla con el otro, ¿no? También de hacerla posible, de encarnarla también. No sé qué
¿Qué te parece esto? Muchas gracias, Alejandro. Tal cual. Freire insiste todo el tiempo en esta antropología, lo que decía hoy, el hombre está llamado a ser más. A él le duele la situación del hombre oprimido. Y podemos decirlo tranquilamente, la educación para Freire es la herramienta para que el hombre sea más. Es decir, el objetivo último de la educación tiene que ver con la vida humana, con el hombre liberado, con el hombre sin cadenas, como decía alguien por ahí en el chat. Ahí preguntaban si había alguna coincidencia o algún diálogo entre Freire y la teología de la liberación y Medellín. Seguramente, seguramente. Freire desarrolla su pensamiento y su práctica en los años 60, en Brasil, en medio en Recife, donde mucho de la teología de la liberación también después va a tomar fuerza. Lo hace después en Chile, lo hace en distintos lugares de América Latina, y toma mucho de pensamiento. De hecho, él dialoga mucho con grupos cristianos, con grupos católicos en campañas de alfabetización. Los grupos de alfabetización, sobre todo en Chile, en el comienzo de los 70, muchos son grupos de iglesia. Y seguramente él dialogará mucho con toda una teología latinoamericana, con toda una teología que empieza a ponerle rostro a Jesús, que empieza a ponerle encarnadura a Jesús, que empieza a ponerle toda esta idea de Jesús y el devolverle la dignidad al ser humano. Liliana agrega lo del sentido comunitario del pensamiento de Freire, tal cual. Laura levantó la mano. Vamos con Laura. Sí, yo te escuchaba y miraba los títulos, sobre todo ese texto que pusieron ahí en el chat de Pedagogía de la Esperanza, y cómo juega con esto de la desesperación y la esperanza, ¿no? Que pareciera, en esto Eugenia me va a dar la razón, porque estuvimos nosotros trabajando mucho con un filósofo coreano que es Byung-Chul Han, que critica muchísimo y pareciera que defenestra todo lo que es la cultura digital y la cultura actual, y sin embargo el último libro sobre la esperanza, cómo encontré como un camino análogo, parecido, ¿no? Y cómo no hay que quedarse en la crítica desesperante, ¿no? Sí, tal cual, Laura. Freire escribe Pedagogía de la Esperanza en 1991, 20 años después de Pedagogía del Oprimido, y él lo que hace en Pedagogía de la Esperanza es retomar todas las críticas que le hacen al libro de Pedagogía del Oprimido. Pero sobre todo, esto que dice Laura, escribe Pedagogía de la Esperanza en el año 90, cuando aparece el neocapitalismo con fuerza, cuando aparece el retroceso en todos los procesos de organización comunitaria, cuando aparece el debilitamiento de la democracia, cuando el conservadurismo se va haciendo, empieza a aparecer con más fuerza en América Latina de nuevo. Entonces, Pedagogía de la Esperanza es un libro para volver a leer en estos tiempos, tal cual. Y le da, él dice, la esperanza no tiene más fundamento que eso, el ser tosudo, en que la vida humana va a ganar, la vida humana tiene sentido, la vida humana hay que defenderla, la vida humana tiene un horizonte de expectativa porque es vida y porque la esperanza es la condición esencial del ser humano.
Él dice en Pedagogía de la Esperanza, así como el pez no puede estar sin agua, el humano no puede estar sin esperanza. Bueno. Mari dice, se predica con el ejemplo y el conocimiento se construye con otros, muy bien. Para Paulo, todo encuentro educativo, y también lo podemos pensar para los encuentros catequísticos, y seguro que ustedes lo saben mejor que yo, todo encuentro educativo es una experiencia. Entonces, lo importante es hablar de esta experiencia, ver cómo nos encontramos, cómo nos relacionamos, qué es lo que hemos aprendido, para qué nos sirve lo que hemos aprendido. Y ahí es donde viene esto que decían recién de conocimiento y testimonio, conocimiento y ejemplo, conocimiento y la persona del educador y la persona del catequista. Porque el conocimiento se da en las relaciones, el conocimiento se da en la experiencia, el conocimiento se da en el diálogo, el conocimiento no es lo que escribo en el pizarrón solamente, o lo que leemos en el papel. El conocimiento es la experiencia del aprender juntos y construir juntos. Ahí te preguntan sobre la educación bancaria. El concepto de educación bancaria lo desarrolla en Pedagogía del Oprimido. Freire es muy maestro en esto de jugar siempre. Nosotros sabemos que la realidad es más compleja que el binarismo, pero los 70 jugaban siempre con dos opuestos para pensar. Entonces, Pedagogía del Oprimido tiene 4 capítulos. El capítulo 2 va a hablar de la educación liberadora y la educación bancaria. De la educación problematizadora y de la educación bancaria. Entonces va a decir, la educación bancaria es donde el conocimiento se recibe pasivamente, como tabula rasa, dice Freire. La educación problematizadora es la que me permite pensar la realidad, pensar el venir siendo en el mundo, pensar por qué estoy como estoy y no puedo estar de otra manera. ¿Por qué sufro estas situaciones y no puedo vivir en mayor alegría, en mayor dignidad, en mayor conciencia de humanidad, etcétera, etcétera? La pedagogía bancaria es un concepto que él desarrolla. Este capítulo 2 de Pedagogía del Oprimido es bellísimo y es de una vigencia muy, muy importante. Él va casi como estableciendo en paralelismo qué es lo que pasa a alguien que está aferrado a una pedagogía bancaria, a una educación bancaria, y qué es lo que hace un educador que entiende la educación como problematizadora. Y lo más lindo de ese capítulo es que él asocia lo bancario con aquel que no está apasionado con la vida, con aquel educador que tiene, que está adherido a lo muerto, dice él. Es una persona que tiene una fijación con lo necrófilo, dice en ese capítulo 2, con lo muerto, entonces transmite cosas muertas. Y está bueno para pensar también nuestra catequesis, me lo digo como catequista también, que en este momento me toca hacer de un curso. Lo bancario tiene que ver con el transmitir lo muerto, con pasar algo que no le da vida a nadie, con construir o intentar querer construir con los otros algo que está muerto. Y la educación problematizadora me ayuda a potenciar lo que está vivo. Solange. Buenas. Ahí yo traía este concepto de educación bancarizada. Justo ayer estuvimos en taller de un poco de neurociencias y pedagogía y hicimos un paralelismo entre la educación bancarizada y la propuesta del directorio, ¿no? Y traíamos este término justamente para revisitar un poco lo que son nuestros espacios de encuentro,
justamente para pensarlos en modo de encuentro y no en una catequesis que quizás está institucionalizada y muy escolarizada. Entonces traíamos esto y fuimos haciendo una comparación entre cómo se dispone una catequesis bancarizada, le pusimos ese término justamente por Freire, para poder traer este tipo de propuesta, y lo que nos propone el directorio también, que nuestros encuentros sean a partir de esta experiencia, ¿no? Y hacíamos este paralelismo que nos ayudó a poder hacer una comparación y mirar hacia adentro, cómo están nuestros salones, cómo preparamos el lugar, también hasta desde la disposición del lugar, ¿no? Simplemente compartirlo. Gracias, Solange. Tomo tu idea y Paulo no habla de aula, habla de círculo de cultura. Porque no habla de salón de clase, no habla de clase, habla del círculo de la cultura. Es decir, cuando nos encontramos, construimos un círculo de la cultura, en donde yo hago, por las preguntas, por la dinámica, hago circular el conocimiento que tienen los otros, lo problematizamos y entramos a hacer circular otros conocimientos, a construir otros conocimientos, otras experiencias que nos ayuden a pensar nuevos horizontes. Pensando en las implicancias pedagógicas y metodológicas de Paulo, les traía 3 palabras. Una es esta, de círculo de cultura. La otra es una de las que más repite, sobre todo en los libros de la década del 90, Carta a quien pretende enseñar, Educación en la ciudad, Pedagogía de la autonomía, que es su último libro. Una de las palabras que más repite es relación educativa, vínculo educativo, porque seguramente él, al comienzo de los 90, él muere en el 97. Nace en el 21 y muere en el 97, el 1 de mayo. Nace el 19 de septiembre, ahora pronto recordaremos otro natalicio. Pero seguramente él en los 90 empieza a ver, porque de hecho tiene un libro que se llama Maestra sí, tía no, es el idioma de su libro en portugués, porque en Brasil a las maestras le dicen tía, así como en la Argentina nosotros le decimos señorita, en Brasil le dicen tía. Entonces Paulo a un libro le llama Maestra sí, tía no, por el rescate del vínculo pedagógico, por el rescate de la relación educativa, que tiene que ser una relación de mucha amorosidad, y ahí él todo el tiempo va con ese término de la amorosidad, de mucha amorosidad, pero sobre todo de mucha seriedad, de mucho respeto, de mucho cuidado, y de mucha profesionalidad en el ejercicio de construir un conocimiento. Le decía, para pensar lo metodológico y didáctico, así como nos traía Solange esta idea de lo bancario, yo les traía 3 palabras: círculo de cultura, relación educativa, y la tercera palabra que usa mucho Freire en sus 2 primeros libros, sobre todo, Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, que es la palabra universo vocabular. Paulo hace, junto con los que van a educar, nosotros podemos decir juntos con los que van a catequizar, juntos con los que vamos a anunciar el Evangelio, hace una investigación de cuáles son los temas que les preocupa a esta gente, de qué hablan estos pibes, de qué hablan estos campesinos, de qué hablan estos obreros, qué le interesa, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus dolores, y con eso construye un universo vocabular o un complejo temático, un listado de temas que le interesa a la gente con la que va a llevar adelante los círculos de cultura. Me parece que estas 3 palabras, círculo de cultura, relación educativa, amorosa, profesional, democrática, y como querramos pensarla, círculo de cultura, relación educativa y universo vocabular,
son palabras que nos pueden ayudar en implicancias pedagógicas de este pensamiento de Freire asentado en realidad, conocimiento y transformación. Yo quería compartirles un pequeño videíto es un reportaje, un reportaje que hace un canal de televisión a un taller de danza que ocurre en un barrio de Buenos Aires, y que los chicos cuentan lo que viven en ese taller de danza. A mí lo que me parece que está muy bueno de esto, primero que no es un documental educativo, es una cosa de unos reporteros que van a escuchar a unos chicos, y que los chicos pueden captar con mucha claridad, y es lo que ellos dicen, qué es lo que acontece con el conocimiento, en este caso el conocimiento, y esto es lo lindo para mí del reportaje. Ahí ustedes van a ver que el conocimiento es algo que han construido en la experiencia de aprender a bailar. El conocimiento es el baile, el conocimiento son los pasos, el conocimiento es la destreza, el conocimiento es aprender nuevas relaciones, el aprender a convivir de un modo nuevo. Y los chicos en esa experiencia educativa crean una manera nueva de ser, una manera nueva de estar en el mundo, un nuevo modo de ser más. Se los comparto y después lo compartimos resonancias y lo conectamos con esto que estuvimos hasta acá compartiendo. ¿Podés, Pato? A ver, sí. Ahí está. Ahí va. Con el tiempo que me gastaba más o menos, Padre, si vos te muteás, no sale. Sí, no se escucha. Patricio, si vos te muteás, entonces no sale. Tenés que habilitar tu micrófono. Perdón. A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? A ver. Tenés que abrir tu micrófono, Patricio. Ahí está, ahí se escucha, ahí se escucha. yo me imaginaba con un chuchu, loco, que iba a salir con esto, ¿viste? Y iba a empezar con el bracito y así. Estamos en González Catán. Vinimos hasta acá para conocer a los chicos de Kilómetro 29, un grupo de pies que le puso la impronta barrial a la danza y rompieron con todos los prejuicios. Es la entrada, así que tómense tiempo como para ir a entrar. Al cuerpo. Inició unas clases de entrenamiento físico
que mi intención era que fueran de danza, pero la palabra danza no la iba a nombrar hasta que pasara un tiempo, hasta que viera cómo reaccionaban los pibes y demás. Lo llamé hip hop, mentirosamente, porque yo el hip hop no sé demasiado, de que fue lo que se usó en la primera instancia también para ir arribando de a poco a las improvisaciones que finalmente hacemos, que no tienen nada que ver con En principio, ¿cuál había sido? Hip hop. Hacer un taller de hip hop. Los enganchó. No, re cagó, boludo. Mal. Y bueno, en la primera clase lo que pasó es que dijeron, bueno, para hacerlo tenías que sobreponerte bastante. Generó cierto respeto el desafío físico. ¿Cómo eran los chicos? ¿Cómo era ese grupo con el que te encontraste? Eran chicos chiquitos, más chicos que ahora, digo, tenían entre 15 y 17. Yo no había laburado nunca con adolescentes. Y era un grupo súper heterogéneo, y ninguno de ellos tenía ningún tipo de experiencia en relación a la danza. Y yo andaba con situaciones que mucho quilombo, mucha calle, ¿entendés? Digamos, era piña, nos cruzamos con banda de él, también antes como que éramos, en un momento fuimos enemigos, loco, ahí del barrio, ¿viste? Así, en pelea de bandita, ¿no? Y de salida de escuela. ¿Y en el barrio qué le dicen? ¿Qué le dijeron al principio y qué le dicen ahora? Nada, el barrio sabe muy poco igual nomás. ¿Por qué? Yo le digo, sabe muy poquito. ¿No? Yo a mí también, loco, le decía danza y me cargaba, loco. ¿Y vos te planteabas como una función social para que estabas empezando más allá de la artística? No me lo planteaba, pero sabía que estaba presente esa situación. Estaba viniendo justamente acá, que es un centro de día para chicos que no están contenidos en ninguna otra instancia institucional. Y bueno, loco, y yo no quería rescatar a vos, que estaba cualquiera allá. Vine acá, ¿Qué se estará cualquiera? cualquiera. Yo allá estaba en esa de afanato, ¿no? Alcohol, piña. Y me mandaron acá. Está bueno porque te sacan los problemas, te despabilan. Yo venía a casa y tenía muchos problemas, muchos, ¿viste? Pero yo entraba acá y entraba a la casa, no sé, de un ángel, loco. Me sentía re tranquilo, liviano, me sentía como en mi casa, ¿viste? Y bailaba, loco, así, re tranquilo, me olvidaba de las cosas de afuera. Por suerte, hoy por hoy, el cotidiano de estos 5 chicos de kilómetro 29 evolucionó mucho en relación a sus posibilidades, en relación a seguir alcanzando niveles de dignidad que no había hace 3 años en la vida de los pibes. ¿Qué se lo recomendarías a los pibes? Porque algo lindo y también algo sano. No rompense la vida, no rompense. Y van profundo, ¿viste? ¿Qué es el profundo? Ir profundo es venir todos los viernes a las 9 de la mañana cuando está todo embarrado y en julio hacen 2 grados bajo cero. Al futuro también. Sí, sí, para mí sí. Yo el día de mañana yo quiero estar dando clases. Quiero enseñar como Juan nos enseñaba a nosotros, ¿entendés? Quiero ir también a un lugar o enseñar a los mismos pibes que vienen acá, ¿entendés? Que se sientan como me siento yo. ¿Cómo? ¿Qué les querés transmitir? Que vengan y se sientan aliviados, ¿no? Como que confíen en uno mismo, ¿entendés? Que confíen en el otro también, no que no confíen en nadie. Bueno, a ver, comentarios, reflexiones.
A mí lo primero que me impresionó fue esto que decía, no le puse el título de danza hasta que no empezaron a experimentar. Digo, como esto de romper el molde y dejar que la experiencia misma fluya, que la vida crezca y que sean ellos los que le pongan el nombre, ¿no? A mí se me hizo medio inevitable, como una especie de déjà vu, cuando lo conocí la pastoral del Pepe Di Paola allá en la villa, como a partir de la religiosidad popular empezó todo lo que fue la pastoral de prevención de adicciones, ¿no? Y como a partir de un hecho concreto, un almacén, unas mujeres rezando, empezó una experiencia de renovación de vida, ¿no? Una experiencia de lucha buscando una vida mejor. Tanto, la verdad que fue como un déjà vu escucharlo a los chicos eso. Muchas gracias, Mónica. Sí, yo pensaba mientras miraba el video cómo claramente se notaban esas 3 palabras de las que vos hablaste al principio, cómo se las podía deducir también de esta práctica concreta de este profe con estos chicos. Me pareció impactante, digamos. Así que creo que nosotros las podemos trasladar a nuestras prácticas catequísticas, que creo que ese es el objetivo, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Alejandra Giordano. Alejandra. Abrí el Estás micrófono. sin audio. Estás muteada, Alejandra. No, sin... No, Ale no puede desmutearse, pobre. Ponelo en el chat. Está María Eugenia, Alejandro y después Solange. Vamos con María Eugenia. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. A mí me llamó la atención pensando desde la catequesis, ¿no? Esto de que este chico que quería ser también maestro. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en la catequesis que el que se siente tocado en el corazón por el Evangelio y por Jesús, después quiere ser catequista? Y creo que el fruto enorme de la catequesis familiar son, incluso yo soy uno de ellos, de esos papás que queremos después seguir siendo catequistas de otros. Esto se da también por esta transferencia de confianza, ¿no? En que lo que nos transmiten es verdadero y es valioso. Sí, tal cual. Muchas gracias. Alejandro. Sí, a mí me impresionó mucho esto me parece lindo desde lo artístico y desde el cuerpo, digamos, ¿no? Que no se acaba en el lenguaje intelectual, ¿no? Sino que, bueno, para la catequesis, la corporeidad, lo artístico, todo esto es un lenguaje importante de la construcción del saber también, ¿no? El saber convivir, el saber vivir, y de también valorarse en esto como persona, ¿no? Parece una riqueza grande la de la experiencia esa, que no siempre la tenemos en cuenta, ¿no? Muchas gracias. ¿Sigue Solange? Sí, y después Elida. A mí me quedaba muy presente el discurso de uno de los chicos que hablaba de la posibilidad de ir a lo profundo, de que confíen, como el que había recibido ese mensaje, esa experiencia, era quien decía que había que ir a lo profundo, que confíen, que se sientan aliviados, que confíen en el otro, y un espacio que nos llame a inspirar. Y traía todo esto a nuestros encuentros, ¿no? Y la posibilidad y la apertura de ir a lo desconocido o a lo que nos genera mayor inseguridad.
porque muchas veces nos quedamos como en la estructura porque es lo que sentimos seguro, pero en ese camino ellos fueron haciendo mutuamente la experiencia. El profe que de golpe no tenía idea de lo que era el hip hop, que no tenía mucha idea de esto, pero que tenía claro cuál era el proyecto y el propósito. Entonces se animó a ir a lo desconocido y en todo eso terminan ellos anunciando. Eso me pareció muy loco y muy propio también del encuentro, que una vez va a querer anunciar y muchas veces termina siendo uno, o siempre transformado, ¿no? Ir a lo desconocido me lo llevo, porque a veces los lugares que no son cómodos nos permiten también a nosotros hacer un desafío de apertura del corazón y escuchar la experiencia del otro, ¿no? Y ir haciendo juntos esa experiencia. Muchas gracias. Elida. Buenas noches. A mí me quedó esto del tutú. Si decía danza, se iban a imaginar con un tutú. Entonces pensaba cuántos preconceptos tenemos, no solamente de la catequesis, sino de con quién me voy a encontrar, o en las clases, con quién me voy a encontrar, no, mejor no voy, no, los prejuicios, los preconceptos. Y qué bonito esto de desafiar más allá de esto, ¿no? O sea, que para nosotros sea un desafío ir o hacer la catequesis o hacer lo que queramos hacer, más allá de estos preconceptos o prejuicios, ¿no? Eso son muy fuertes, pero también es muy fuerte para uno desafiar esa limitación, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ale. A ver si podemos ahora. Ahí está, ahí pude. Salí y volví a entrar. El video que mostraste es muy lindo y me recuerda a un video que es parte de un documental que trabajo yo con chicos de catequesis de 13, 14 años, en el cual una fotógrafa francesa viaja a la India y ve a un montón de niños que viven en un barrio rojo, ¿sí? Y más que todas las niñas que cuando se transforman en mujeres son obligadas a trabajar ahí. Entonces ella lo que hace es comprarles cámaras descartables para que tomen fotos de lo que ellos viven. Y hay un montón de cosas bonitas que capturan los chicos, aparte de la realidad tan triste, ¿no?, que viven. Y con eso ella logra becas educativas para que las chicas puedan salir de ese lugar y poder estudiar y ayudar a la vez a los otros niños que, digamos, que van quedando en ese lugar. Es muy lindo el documental y creo que fue premiado también. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna mano más? María Eugenia comentaba en el chat la transferencia de confianza en el referente pedagógico, el sentido de alivio y de reparación de la autoestima en los chicos, una maravilla. Acá vemos como autoestima es un conocimiento, pero no es un conocimiento que yo valgo, es un conocimiento, es decir, que mi vida es importante, a eso Freire le llama conocimiento. Que mi vida puede ser reparada, la vida humana puede ser reparada, eso es un conocimiento. Yo aprendo que la vida humana puede ser reparada y ese conocimiento se convierte en vector de conductas, de actitudes, de relaciones, eso es conocimiento. Y no hace falta que sea enunciado, que sea dicho primeramente, es vivido, es decir, es incorporado como experiencia, es aprendido, y ahí es donde le ponemos nombre. Por eso lo que me parece interesante del video es, podemos ver la cantidad de conocimientos que hay, sin que el docente los esté ni pensando ni proponiendo, sino que es el círculo de cultura, porque estamos haciendo la experiencia de bailar juntos, entonces aprendemos, el otro no es mi enemigo, yo venía con el conocimiento de que el otro es mi enemigo, ahora aprendí el conocimiento del otro, puede ser mi hermano, el otro puede ser mi compañero, el otro puede ser mi amigo. La fraternidad es un conocimiento. Bueno, hay que poder, para Freire hay que poder ponerle nombre de conocimiento a muchas cosas que pasan en las experiencias educativas que no estamos acostumbrados a nombrar como conocimiento. Y lo mismo lo podemos pensar de los encuentros catequísticos, es decir, la cantidad de conocimientos, contenidos, saberes
que hay en un encuentro catequístico, van mucho más allá del que planeamos. Y uno tiene que poder ir haciendo la reflexión, bueno, ¿qué conocimientos van construyendo y les permite a las personas posicionarse en un lugar distinto? El sentido de alivio y de reparación, bueno, es increíble cómo un gesto de amor puede cambiar tantas vidas. Ahí volvemos a esto que les decía de la palabra de la relación educativa, la importancia de fue una pedagogía progresiva. Acá es importante hacer, yo siempre lo digo porque vale la pena la salvedad, la pedagogía freireana no la inventa Freire ni se muere con Freire, es decir, seguramente que antes de Freire hubo muchas experiencias iguales o mejores a las que hizo Freire. Lo único que hace Freire es ponerlo en palabra, eso es su virtud, ponerlo en papel, sistematizar, que no es poco. Por eso yo empezaba diciendo, el mayor aporte de Freire y su mayor cualidad es la capacidad de reflexionar la práctica, que es lo que permite que sea una práctica profunda, con sentido, posible de ser compartida, porque él la escribe, porque él la reflexiona, porque la problematiza, porque la teoriza, porque la pone a hablar con la teología, porque la pone a hablar con la antropología, porque la pone a hablar con la filosofía. Vilma dice la esperanza de un mundo mejor, la confianza, qué bueno escucharlos decir, tener confianza en uno mismo y en los demás, el arte es mágico, qué importancia que puedan tener un lugar donde se sientan acompañados, la experiencia de la dignidad, volver a nacer de nuevo. Lo otro que tiene de interesante, que a mí me gusta plantear siempre, es el tema de, acá se ve claro en este reportaje, cuando Freire habla de transformación, ¿a qué nos referimos? Porque si no, uno se queda, ¿qué transformamos de las realidades? ¿Qué es lo que podemos transformar de las personas? Y lo que podemos transformar de las personas son las representaciones sociales que las personas tienen de sí mismos, la conciencia que tienen de sí mismos, la valoración que tienen de las cosas. Vieron que un chico decía, yo el día de mañana quiero ser como él, quiero estar enseñando como él, quiero hacer que los otros se sientan como me siento yo, liberados, tranquilos. Nadie puede amar lo que no conoce. Lo sabemos mucho nosotros los pastoralistas. Y los pibes no van a amar lo que no conocen. Entonces, me parece que la transformación tiene que ver con eso, con enseñar a amar cosas que no conocen, enseñar a desear cosas que no conocen, enseñar a esperar cosas que de otro modo no esperarían. Uno no transforma las condiciones materiales de la existencia. Uno no transforma las condiciones, pero sí transforma las posibilidades que las personas creen que tienen. Sí ayuda a transformar las cosmovisiones que las personas tienen de sí mismos, de los otros, del mundo, de sus esperanzas, de sus horizontes. Eso es lo que se puede transformar. En los 70, Freire lo llamaba conciencia. Después dejó de hablar de conciencia. Ustedes cuando vean los índices van a ver que en los índices, incluso él tiene un libro que se llama Educación y Concientización, y él habla mucho de la conciencia crítica, la conciencia ingenua, la conciencia transitiva, la conciencia intransitiva, pero después en los 90 deja de armar y habla de miradas. Bueno, cambiemos las miradas, cambiemos las representaciones de las personas sobre sí mismos, cambiemos las relaciones, cambiemos los valores, cambiemos lo que hay en el corazón. Es esto que Francisco decía, enseñar a hacer el lenguaje de las manos, enseñar a hacer cosas nuevas, enseñar a mirar cosas nuevas, enseñar a desear cosas nuevas con manos, corazón y cabeza. Es interesante, acá decía Cristian también esto del autoconocimiento como una experiencia que uno hace con otros. Uno se conoce en la relación con los otros. Exacto, y en eso es fundamental el tema de apelar
a consignas que sean grupales, que sean cooperativas, que permitan el intercambio, que te permitan el juntarse, y más en este tiempo. Ustedes que mencionaban a Bium, o que seguramente han tomado contacto con Fratelli, saben que el tema de nuestra época, el universo vocabular de nuestra época es el tema de la relación. Es decir, lo que está en crisis, dice Francisco, es la relación. Las relaciones humanas, las relaciones fraternas, las relaciones con uno mismo, las relaciones con los otros, el vínculo humano está en crisis. El modo de vincularnos entre nosotros está en crisis. Entonces, hoy más que nunca es necesario hacer de las aulas, de los espacios de catequesis, lugares de relación, y que se vuelva a construir el conocimiento de la fraternidad. En consignas cooperativas, en consignas colaborativas, en consignas... Hay un montón de comentarios más. Decía Rubén lo que dijo de no mencionar la danza a pesar de no hacer danza, nos hizo recordar cuando charlamos con la familia que no conocen a Dios y que tienen cierto prejuicio sobre el tema. Decimos, hablemos sobre los temas que les interesan, necesitan, estamos hablando de Dios sin mencionarlo hasta que lo descubran en todo, tal cual. La astucia del maestro de enseñar a amar a aquello que no se conoce. La confianza del docente en los chicos. Bueno, ahí los tienen, estaría bueno copiarlo, pegarlo y compartirlo. Si les parece, porque ya nos quedan 9 minutitos, no sé si una intervención más, si no les iba a proponer algo para cerrar. Les cuento primero lo que hay en el Drive. En el Drive tienen una carpeta que dice libros de Freire, otro que dice textos Bolton. En textos Bolton hay algunos artículos y libros que cito mucho a Freire, entonces por eso se los compartía. Tienen un diccionario de Paulo Freire que está muy bueno. El diccionario de Paulo Freire es una obra muy linda, ahí Pablo nos está compartiendo. El diccionario de Paulo Freire, uno busca una palabra y está muy bien elaborado. Primero fue hecho en portugués y ha sido traducido, así que tenemos eso. Los chicos del kilómetro 29, ahí tienen el video. Después tienen un video de Paulo Freire de 12 minutos, que cuenta un poco su vida, y unas diapositivas con algunas fotos y algunos datos biográficos por si interesa. Así que eso es por si después les interesa seguir profundizando. Sí, nosotros vamos a subir todo eso al Los invito, aula virtual. si quieren, como para cerrar. Sí. Bárbaro. ¿Estamos bien con el tiempo? Estamos bien. Perfecto. Yo los invito a ver si los que puedan, a lo mejor alguno con el celular solo no pueden, a meterse en ese link que tienen ahí o a escribirlo, y los va a llevar a esta página, WOCLAP, y les va a pedir un código. Apenas ustedes ponen www.wooclap.com, como están viendo en la pantalla, les va a pedir un código y en el código escribimos las letras en mayúscula ULTZJE. Y los invito a escribir palabras que me llevo de la pedagogía freiriana para seguir pensando mi propuesta catequística. Los invito, muy bien, escribimos palabras y la aplicación nos irá ayudando a crear una nube.
Bueno, ya vamos llegando a las 150 palabras. Les ha quedado palabra para seguir pensando. Es un buen ejercicio. Y ya lo sabemos, bueno, las palabras que están más grandes y en el centro son aquellas que más repeticiones tienen. Después les saco la foto a la pantalla y se las paso para que la tengan en el aula. Sí, sí. Bueno, gente, no quiero abusar de su tiempo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Siempre se aprende y sobre todo el conocimiento que más aprendo en estos compartires es que vale la pena seguir educando, vale la pena seguir catequizando, vale la pena seguir estando al lado de quien Dios nos encomienda para pensar juntos un mundo más lindo. Así que muchas gracias por enseñarnos juntos eso y bueno, suerte en lo que cada uno llevamos. Bueno, gracias Pato, porque nos has dado una inyección de esperanza, ¿no? A través de Freire nos ha dado una inyección de esperanza y también abriéndonos panorama, ¿no? Y esta intuición de que cada vez que la catequética renueva su diálogo con la pedagogía se enriquece, hoy lo vemos con mucha nitidez. Hay algunas preguntitas, hay algunas manos levantadas. Pablo Gareñani, ahí sí. levantaba la mano. Pablo. No, pero la bajó, me parece que lo que quería era... Muy bien. Bueno. Muchas gracias, nos has hecho pensar mucho y sobre todo, bueno, esto que hacía Freire, ¿no? Pensar nuestras prácticas, me parece que esto es lo que nos proponíamos cuando soñábamos este espacio y bueno, el aporte de Patricio ha sido muy importante para eso, así que seguiremos avanzando. Después les voy a mandar los avisos parroquiales prácticos de qué ha pasado con sus viajes por la plataforma, se los voy a mandar por el chat para no romper el clima tan hermoso que tenemos ahora. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, muchas gracias. Y nos encontramos en 15 días. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.